Hoy tenemos el placer de contar aquí entre nosotros en Balaguer al doctor Javier Herráez González, el cual nos hablará sobre la integración de la nueva medicina germánica del doctor Hammer en la medicina del futuro. El doctor Javier Herráez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza en el año 1991. Es especialista en oncología médica. Ha realizado ciclos de formación en medicina holística, en acupuntura, moxibustión y medicina naturista. Además, posee máster en acupuntura y moxibustión por la Escuela Superior de Medicina Tradicional China. Asimismo, también posee un máster de nivel de especialización en la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Su experiencia profesional está básicamente ligada con la medicina oncológica, cuidados paliativos, geriatría y medicina natural, habiendo desarrollado su trabajo como médico residente en el Servicio de Oncología Médica y Cuidados Paliativos del Hospital de Zaragoza durante 4 años y como médico oncólogo adjunto en el Hospital General de Lanzarote durante más de 3 años. En 2005 decide abandonar la oncología de tratamientos activos con quimioterapia, aunque siempre ha seguido atendiendo pacientes oncológicos desde otros puntos de vista. Para terminar esta presentación, quisiéramos señalar unas palabras que figuran en su excelente blog, que se titula su blog, si queréis consultarlo por internet, javierherraez.wordpress.com. Repetimos, javierherraez.wordpress.com. Y esto en esta declaración dice lo siguiente: por lo dicho, quiero declarar como oncólogo y médico naturista que creo que el problema de la no curación del cáncer seguirá hasta que no aparezca un cambio, no en la ciencia que ya está lo suficientemente desarrollada, sino en las personas, porque entre todos podamos aprovechar lo que ya tenemos y burlar lo que no queremos. Defiendo que los pacientes tienen que descubrir la autosanación y los terapeutas tienen que aprender el error de creer que pudiera existir el remedio externo panacea, pero a la vez hay que estudiar temas como los vistos que parece ser son desconocidos en la oficialidad, de una forma que ha sido tan sistemáticamente extraña. Estos descubrimientos son los necesarios para las soluciones sintomáticas de apoyo para ayudar a revertir los mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos del cáncer y que posteriormente sea más posible y fácil la autosanación que describe el Dr. Hammer, que muchas veces llega a ser imposible por desórdenes físicos como acidez, cambios de metabolismo o energéticos, carencia de energía vital de causa evidenciar o por bloqueo anímico, impidiendo al paciente curarse. Muchas gracias por su estancia aquí entre nosotros y cuando usted quiera. Gracias, doctor Herráez. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias sobre todo a Slow Food y a Dulce Revolución por darme esta oportunidad de hablar. Es la primera vez en mi vida que hablo ante tanta gente. Yo no soy conferenciante, soy médico, pero bueno, no sé por qué me está tocando estas cosas. Este es mi blog, como han dicho en la presentación. Y bueno, para empezar, como tenemos que dar
yo quería dar una explicación básica de lo que es la NMG. NMG es Nueva Medicina Germánica. Es un tema muy desconocido, incluso la gente que lo conoce no lo entiende. Es difícil de comprender, yo he tardado 10 años en entender lo que es un conflicto biológico, porque es un concepto que no tenemos en nuestras mentes y en nuestras creencias y en nuestros descubrimientos científicos. Es un concepto nuevo, lo de conflicto biológico, y la palabra conflicto ya tiene unas connotaciones que nos hacen creer que se trata de otras cosas. Entonces lo que haré es a ver si no somos muy extensos, una como visión de pájaro, si soy capaz, para dar datos que a la gente le acerquen a lo que yo quiero que comprenda básicamente. Entonces, esta medicina se puede incluir o llamar teoría médica biológica, medicina biológica, le han dado muchos nombres. Incluso el nombre Nueva Medicina Germánica no se lo dio su descubridor, que es un médico convencional, sino sus seguidores y sus estudiosos. Es posible que pase a llamarse de otra manera, Germánica Heilkunde o algo así, yo no sé alemán. Pero bueno, lo podemos llamar y todo el mundo lo conoce como medicina biológica, aunque este término pues también se usa para medicina natural, perdón. Entonces he hecho un breve resumen aquí de unas cuantas diapositivas. La enfermedad como tal no existe, pongo en la primera línea. La enfermedad sí existe, todos sabemos, tenemos una idea de lo que es la enfermedad, pero con esta medicina el concepto de enfermedad cambia y se van muchas connotaciones que creemos que deben estar en la enfermedad. Nosotros decimos que en respuesta a una urgencia biológica hay unos programas biológicos que luego haremos una breve reseña de ello, que se llaman así, programas biológicos con sentido o EBS, que se dan en el ámbito cerebral, pero también físico y psíquico, y lo que es más importante, todo a la vez. Estamos acostumbrados a separar mente y cuerpo, en la charla anterior han hablado de eso. Y este es un punto importantísimo en esta medicina, aprender que no existe una separación cuerpo-mente. Esto es muy difícil de ver, porque estamos acostumbrados, nos han adoctrinado a creer que no es así la cosa. De hecho, se tiende a separar los profesionales que tratan el cuerpo de los profesionales que tratan la mente. Incluso se trata de evitar que veamos que existe una gran vinculación. La enfermedad no es ni un fallo ni una disarmonía, tampoco es un castigo. Una disarmonía en su sentido negativo, sí que hay disarmonías. Yo vengo de la medicina natural y sabemos mucho de esto, siempre estamos hablando de este tema de la disarmonía. Me refería que no es un castigo, no es un fallo, no es algo negativo, no es algo que no tenga sentido, no es algo que venga de no se sabe dónde. No. Principalmente ese era a lo que me quería referir con que no es una disarmonía. Este programa se manifiesta de forma diferente en cada momento del proceso. Es decir, el programa tiene diferentes fases, que luego os pondré un esquemita, y este programa no es lo mismo que lo que consideramos nosotros enfermedad. La enfermedad es una parte pequeña de ese programa. Toda nuestra biología se rige por programas, tanto las enfermedades como hechos más normales de nuestra vida. Y este programa tiene dos fases y existiendo grandes diferencias entre la primera y la segunda fase, diferencias clínicas. De tal forma que existe cierta clínica que se puede diagnosticar viendo a la persona, pero que las medicinas actuales no diagnostican como enfermedad. Aquí ya estamos hablando de prevención.
Entonces los procesos se demuestran principalmente con la clínica. En esta medicina actual se está perdiendo el diagnóstico clínico a favor del diagnóstico tecnológico, tecnocrático. Y recuperamos el uso de los síntomas y signos vegetativos. Parece que el sistema nervioso vegetativo en la medicina científica, en la parte de clínica, pues no tiene mucha importancia. También se usan las pruebas médicas habituales, porque esta medicina es medicina convencional, no es una medicina alternativa, ni es una medicina natural. Entonces se usan pruebas normales, como las que conocemos en los hospitales, y el que sabe interpretar esta prueba le es muy útil el TAC cerebral. Para hacer esta demostración de los procesos y este diagnóstico, podríamos decir, se necesita conocerlos. Si no los conoces, es muy difícil que te des cuenta de ellos. Las causas que vemos en las enfermedades tienen que ver casi siempre con una insatisfacción de las necesidades biológicas que tenemos nosotros, incluidas las socioculturales. Nuestra relación con el entorno, con las otras personas con las que interrelacionamos durante toda la vida. Es decir, en el vínculo con los otros, que es lo que llamamos entorno, y en determinadas condiciones ocurre un hecho, o ante un hecho, mejor dicho, puede ocurrir un cambio biológico que llamamos DHS, que es síndrome de Dirkhammer, y este DHS es el que activa un programa. Nos incluyen traumatismos, intoxicaciones, enfermedades carenciales, y las enfermedades serían curables, o los programas tienen que seguir tienen que terminar para que la persona se cure. Hay diferentes causas de que ello no pueda producirse. Entonces las personas son curables si se resuelve a tiempo la emergencia biológica. Esto le llamamos conflicto-lisis, con estas siglas. Y incluso si se ha resuelto la emergencia biológica, que es lo que la gente confunde con resolver el conflicto, que no es exactamente así, se deja terminar el programa biológico. Muchas veces personas han resuelto el conflicto y con el programa en la fase de resolución, que llamamos nosotros, no se curan porque el programa biológico no puede terminarse, o por otras causas que luego veremos. Entonces en esta medicina vemos que existen las posibilidades de restitución total ante enfermedades que creemos que no la pueden tener. Por tanto, que no hay procesos en sí mismo incurables. Me refiero a procesos, a programas. Lo que sí hay personas que llegan a puntos ya de incurabilidad. Pero el proceso en sí, en la enfermedad determinada, que sea en dependencia de la duración o de la gravedad, pues no tiene por qué no ser incurable siempre. ¿Cómo se previene en esta medicina? Pues teniendo una vida acorde con la biología. Yo sé que ahora esto pues, puede sonar un poco extraño, a ver si luego lo explicamos de otra manera. No existe como tal un tratamiento externo. ¿A qué me refiero con tratamiento externo? Pues a todo lo que consideramos tratamiento, incluido el terapeuta. Yo a esto le llamo tratamiento externo porque creemos que algo desde fuera o alguien nos va a curar. Y yo pues ya no creo en eso. Yo pienso que el que se cura es la persona, si puede y si le dejamos y si sabe. En esta medicina no hay una lucha contra la enfermedad, sino un entendimiento de por qué ha ocurrido ese programa biológico o ese proceso biológico. Es muy importante el entorno tanto en el desencadenamiento de estos procesos como en las soluciones. Es decir, nosotros tenemos conflictos que no tienen nada que ver con psicología, conflictos biológicos que llamamos nosotros,
y muchos de ellos están relacionados, o casi todos, con que ha pasado algo en nuestro entorno vital, en nuestra vida. O sea, un hecho vital, si nos coge en determinadas condiciones o es muy grave para nosotros, pues puede desencadenar un programa de estos. Se permite al cuerpo la posibilidad de curación. Cuando esta conflictólisis no se puede conseguir, vamos a decir antes que esta conflictólisis generalmente no la hacemos el terapeuta ni el paciente, la mayoría de las veces se hace de una forma natural. Lo que pasa es que hay muchísimas enfermedades que se diagnostican después de haber hecho la conflictólisis en la segunda fase del conflicto. Quiero decir con esto que como todos los programas son naturales, está ya codificado que el mismo programa tiene un sentido para que tú busques la conflictólisis, o sea, la solución. En algunos casos no hay solución posible porque el entorno no cambia o principalmente por eso. Y en estos casos pueden ayudar otras cosas. Por un lado, cambios personales o entender lo que a uno le pasa para intentar minimizar el conflicto. O incluso los mismos programas tienen sus mecanismos de defensa para salvar la vida del paciente. La naturaleza misma tiene previstas en ciertos casos soluciones puramente biológicas, lo que he dicho antes. Algunos de estos programas están diseñados para que lo que pase después sea o ayude a la solución de ese primer problema que hubo. En algunas circunstancias hay que paliar complicaciones peligrosas y algunas se pueden prevenir. Es decir, esto no es una panacea ni es maravilloso, hay cosas graves. Y entonces, incluso si el programa se desarrolla de una forma natural y biológica y armónica, pues en dependencia de lo que haya durado el conflicto, de la gravedad de sí que pueden haber algunas complicaciones graves que deberíamos en un futuro intentar tratar y que ahora hay veces que no se tratan porque consideramos al enfermo ya incurable. Entonces esta sería una aportación más de la medicina técnica y científica anterior a la medicina de Hammer. Entonces se basa en teorías de la medicina científica y también muy importante es la única teoría médica que dispone ya de leyes en el sentido de que se dan unas pautas de la naturaleza, la naturaleza sigue unas leyes naturales o biológicas, llamamos, que si se estudian con el rigor necesario a los pacientes se ve que estas leyes siempre se cumplen y además su estudio su demostración científica o lo que ahora se considera como científico, que es la estadística, yo considero que es muy sencilla porque es muy clínico todo lo que hay que medir y que contabilizar. Entonces el término de salud es más bien vivir de acuerdo con la naturaleza. Somos naturaleza y estos programas no existen como algo negativo, sino que son necesarios en el proceso de vida de cada persona diferente. La salud podemos decir que es evolucionar acorde con estos programas que vayamos experimentando en la vida, sin pánico y permitiendo que se realicen. Tienen un significado y cuando se superan el individuo sale fortalecido físicamente y psíquicamente. Lo físico y lo psíquico van totalmente unidos. Este es el Dr. Hammer, un poco de su currículum. Era un médico convencional, como ya he dicho antes, todavía vive. Y también él, por circunstancias de su vida, empezó a descubrir estas cosas. Él padeció un cáncer de testículo, le operaron, pero luego tuvo metástasis ganglionares y luego que no se trató con la medicina convencional y también metástasis óseas que no se las trató, que yo sepa. Bueno, nos dejó estas tablas
que es un listado lo más exhaustivo que él ha podido por ahora descubrir de programas que están clasificados en 3 zonas, y estas 3 zonas dependen de la hoja embriológica de la que dependa ese tejido que esté afectado. Existe un libro que se llama El legado de una medicina nueva, que es su obra completa inicial. Esperemos que la amplíe y publique un segundo libro. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza. En español no está editado, aunque sí circulan muchas copias en español por ahí. Está en italiano, en alemán, en inglés. Entonces, como ya he dicho, la NMG no es una medicina alternativa ni es una medicina natural, es una medicina tecnológica. Es natural en el sentido de que va con la naturaleza, una medicina biológica pura. Y hasta tal punto que la conferencia que han dado antes sobre Hipócrates, pues la mayoría de las cosas que decían son totalmente compatibles con lo que decimos nosotros. Y yo la considero una reforma de la teoría médica en el sentido de que si se aceptara, por eso esta conferencia habla de la medicina del futuro, porque todavía no está aceptada y ni siquiera es conocida, pues yo la considero una reforma de la medicina, o sea, algo que habría que añadir a la medicina para que fuera mucho mejor. Una teoría médica completa y coherente que revisa toda la medicina convencional con leyes que se fundamentan. Lo de no es una panacea significa que nosotros no curamos a nadie, que según están las cosas a nivel de creencias y de poco conocimiento de esto, pues todavía sigue siendo muy difícil ciertas enfermedades, pero es más un tema de desconocimiento, es más un tema de cultura, de que, bueno, por la enfermedad maligna sobre todo, las graves, pues nuestro pensamiento, nuestra mente no racional nos ha llevado a creer que tienen que ser así de graves y que tenemos que actuar como actuamos y que hay que tener mucho miedo. Y esta medicina lo principal que hace es quitarte ese miedo. Una vez que te quitas el miedo, luego una vez que te lo crees, que es lo que más tardas en conseguir, empiezas a perder el miedo ya de una manera vertiginosa. Yo llevo 10 o 15 años que yo no me trato más que con esta medicina. Aparte, tomo ayudas externas cuando estoy demasiado mal, pues uso la homeopatía, uso fitoterapia, porque yo estudio medicina china, y poco más. Alguna terapia física, de masajes o terapias físicas de otro tipo. Pero yo digo que como ayuda. Yo creo que todo esto son remedios externos, tanto los convencionales como los naturales, que no curan. Si los remedios externos curasen, habría ciertos remedios que curarían ciertas enfermedades siempre, o siempre que se cogieran a tiempo. Que yo sepa, no existe. Cada paciente es un mundo, hay pacientes que evolucionan de una manera, otros de otra, y no sabemos explicar por qué. Esta medicina te da la explicación de por qué unos pacientes van de una manera y otros de otra, por qué unas enfermedades en unos pacientes tienen unas complicaciones y en otros nunca las tienen, por qué unos se curan aunque no sepamos siquiera por qué se han curado y otros no se curan. Bueno, aquí es el logo, lo que sale en la página web oficial del Dr. Hammer, y he puesto un par de webs pues, para que la gente empiece a informarse, que para mí son de confianza, lo que pone referente a nueva medicina, nada más. Esta es una charla que dio el doctor Fermín Moriano, recientemente fallecido, y fue la primera charla que yo escuché de esto. Y abajo pongo unos vídeos que están colgados en YouTube, que hicieron unos alemanes, y es como un resumen general de toda esta nueva medicina, duran unas cuantas horas, y creo que le puede servir a la gente que no conozca nada de esto para por lo menos empezarse a introducir.
La enfermedad no es algo maligno, como ya hemos dicho. Pongo yo ahí que descubre el funcionamiento de nuestro vehículo físico y psíquico conjuntamente, porque psique y cuerpo no están separados y funcionan conjuntamente. En esta medicina siempre se valoran síntomas psíquicos y síntomas físicos. Existen unos programas que se producen a partir de un DHS. El DHS es una circunstancia biológica que se da cuando, ante un evento que para nosotros es inesperado, traumático y, según dice Hammer, vivido en soledad, en el sentido de que no lo podemos verbalizar. Si ocurren todas estas características, salta el DHS, que es lo que inicia el programa. El programa se divide en dos fases, una fase simpaticotónica, que es la que aquí está en azul, y una fase vagotónica. Si hay conflictólisis, es decir, si resolvemos lo que llamamos conflicto, que es la palabra que a mí no me gusta porque tiene unas connotaciones psicológicas. Los conflictos no son psicológicos, son biológicos. Lo que pasa es que el ser humano en la evolución somos seres humanos porque somos animales racionales. Entonces la racionalidad vino después de todos estos programas que compartimos con los mamíferos, y todos los animales tienen programas de este tipo, y plantas, pero en nosotros se superpuso la mente racional después. Entonces, con la mente racional, que yo creo que es lo que estamos aprendiendo en este nivel de conciencia, a desidentificarnos de la mente racional o a entender para qué nos sirve y en qué nos está entorpeciendo la vida, pues la mente racional nos hace pensar muchas cosas, y entre ellas pues están los conflictos psicológicos, que sí que son conflictos, pero son temas psicológicos y racionales que no tienen por qué afectar la biología ni producir enfermedad, pueden entorpecerla, alargarla. Pero los conflictos no son psicológicos ni racionales. Entonces ya digo que si hay una conflictólisis, que es la resolución de estos conflictos, que generalmente se puede hacer de una forma natural y que en algunos pocos casos incluso no es necesario o no es conveniente hacerla, pero eso es los menos frecuentes, pues pasamos a la segunda fase, que llamamos de vagotonía, y la llamamos así porque el sistema nervioso vegetativo pasa directamente a la vagotonía. Y en esta fase es cuando se dan los procesos inflamatorios, es decir, nuestra medicina, la mayoría de las enfermedades que diagnostica están en esta fase. Entonces hay un evento que nosotros, o nuestra biología, nuestro inconsciente biológico, codifica como un problema grave de supervivencia. Digo codifica porque esto en los animales generalmente es cuando tienen un problema de supervivencia, pero nosotros, como tenemos la mente racional encima, hay cosas que no son de supervivencia, pero que nuestra mente racional le hace creer a nuestra mente biológica, a nuestra psique biológica, que es un evento de supervivencia, y pueden saltar los mismos programas. Pues por poner un ejemplo, una persona que se queda en paro de repente, inesperadamente, en un momento que le viene fatal y de una forma abrupta que no puede gestionar en ese momento, pues aunque le den el subsidio de paro y sabe que va a tener paro no sé cuántos meses, pues le puede saltar un conflicto de morirse de hambre, por ejemplo, o un conflicto de miedo por los hijos, o un conflicto... Te pueden saltar muchos conflictos. Un mismo evento puede hacer que en cada persona diferente, según su vida, su forma de ver la vida, le salte un conflicto u otro diferente. Entramos en un estrés. Este estrés tiene un sentido. Aquí en esta medicina todo tiene sentido. Y el sentido es ayudarnos a resolver el conflicto. Entramos en simpaticotonía, que lo que significa que el sistema nervioso simpático está muy activo, y aparte de los síntomas que ya conocemos de estrés psíquico, entre ellos disminución de horas de sueño, principalmente, y ideas o pensamiento recurrente en el problema, incluso ideas que nos vienen a la mente sin nosotros
querer en ese momento pensar en eso. En la conferencia anterior han hablado de un caso que podría coincidir con esto. La persona tenía unas ideas extrañas, recurrentes, y dormía 4 horas, han dicho. Pues puede tratarse de síntomas de simpaticotonía y de estrés por un conflicto biológico. Seguramente se tratará de eso. Cuando se resuelve, se pasa a una segunda fase, que hay una relajación. El organismo ya sabe lo que tiene que hacer. En esta fase es cuando aparecen todos los problemas inflamatorios. Es la fase físicamente más incómoda y con más problemas médicos, inflamatorios o sintomáticos. Y es la fase que más da miedo. Generalmente cuando tenemos estos síntomas es que nos estamos curando. O sea, las enfermedades, la mayoría de ellas es porque nos estamos curando ya. ¿Qué pasa? Que hay una vagotonía. La vagotonía incluye un síntoma muy importante para mí, que es el cansancio, y en esta sociedad no nos dejan estar cansados y no podemos, porque hay que ir a trabajar, porque si estás cansado es sinónimo de estar enfermo o estar grave, porque dormir más de 9 horas eso no parece normal, etcétera, etcétera. Y es una de las principales causas de que la gente no se pueda curar, que no pueden descansar. A lo mejor te tienes que pasar 6 meses durmiendo 10 o 11 horas. Y esto en nuestra sociedad es incompatible con la salud, entre comillas, porque eso no es ni salud ni enfermedad. Le llamamos proceso caliente porque dentro de esta vagotonía pues hay una vasodilatación, la piel se pone caliente, hay bajada de tensión arterial, etcétera, etcétera. Y si superamos una crisis que ocurre en el medio de esta segunda fase, pues ya podemos decir casi con toda seguridad que el paciente ya no tiene riesgo vital. Es decir, resolver el conflicto no es lo mismo que curarse, es entrar en el camino de la curación, pero el paciente ya estamos seguros de que puede curarse si supera esta crisis epileptoide, que en ocasiones pueden ser epilépticas. Pues como he dicho, diagnosticamos las enfermedades de una forma independiente, sin saber que están dentro de estos programas, y entonces hay unas que están en la fase activa y otras en la fase de solución. Ahí he puesto algunos ejemplitos. Pero vamos, que no son representativos. He puesto los primeros que me han venido a la cabeza, pues por poner ahí unos ejemplos. Entonces hay unos cánceres que se dan en la primera fase y hay otros supuestos cánceres que se dan en la segunda. Y digo supuestos porque si se entendiera esto y se les dejara evolucionar como debieran evolucionar, pues podrían curarse. Lo que he dicho antes del VHS, que es un shock por una situación determinada y que va asociado a un contenido de conflicto, que es el tipo de matiz conflictual. Ahora no nos da tiempo a explicarlo bien. Importantísima la relación entre psique y fisiología, van totalmente unidas. Y con esto también hay mucha confusión, porque el término mente es un término del lenguaje coloquial para designar la mente consciente, pero el término psique, que es el que nos gusta a nosotros, o el que, como lo describió su autor, son los procesos conscientes e inconscientes. Y todos estos procesos pertenecen a la psique y son inconscientes. Eso ya es terminología mía, pero yo considero que es la psique biológica o inconsciente, que heredamos igual que los animales. ¿Qué aporta esta medicina como hechos nuevos dentro para los médicos? Pues en todos estos procesos interviene el cerebro. Por eso Hammer habla de la unión psique, cerebro y órgano. Todos se dan sincrónicamente y en el cerebro es donde están grabados estos programas de alguna manera, y de hecho se pueden objetivar en el escáner cerebral.
En la primera fase se ve de una manera y en la segunda fase de otra. Ya digo de antemano que esto es muy difícil, que habría que ser especialista, que casi nadie sabemos. Hacemos pinitos y sabemos ver algunas cosas, pero no se puede, yo no puedo ver cómo está un paciente solo con el escáner y generalmente nos valemos de la clínica y hablando con el paciente. ¿Por qué? Porque en el cerebro está lo que llamamos nosotros los relés, que es cada relé pertenece a un programa de estos. Y cuando un programa de estos se activa, hablamos en vez de relés de focos de Hammer que aparecen en ese relé, que son de diferente forma si estamos en fase activa o en solución. Es muy importante resolver a tiempo los conflictos para desactivar estos programas. Es una gran dificultad que tenemos los que empezamos a estudiar esto, que nos creemos que simplemente con resolver pues ya se va a curar la persona, y no es así. Hay que resolver y hay que resolver a tiempo. Y cuando no se resuelve a tiempo, a lo mejor la naturaleza te está creando otros procesos para ayudarte. Pero ya si resuelves va a ser casi peor. Esta medicina nos hace entender qué es eso de la inflamación y para qué sirve y por qué le tenemos tanto miedo. Yo cuando estudié medicina me dijeron que la inflamación era un proceso inmune para curarnos. Y cuando pasé el siguiente curso y dimos la terapéutica, la mitad de las cosas se trataban con antiinflamatorios. Entonces yo nunca he entendido eso. Me parece un contrasentido absoluto. Si la inflamación es el primer paso de la inmunidad, pues si cortas el primer paso de la inmunidad, pues ¿cómo se va a curar la enfermedad? Entonces efectivamente, ¿qué pasa? Que nuestros tratamientos son todos sintomáticos o como mucho fisiopatológicos. Porque Hammer también descubre parte de por qué aparecen las infecciones y el papel de los microorganismos en el cuerpo humano. Bueno, ya sabemos que el cuerpo humano tiene el 90% de células son microorganismos y el 10% son células somáticas, y vivimos en simbiosis continua con ellos y son necesarios para la vida. Hace unos días vi un programa en la tele que hablaba de esto, de que alucinaba. Nos ayuda a entender la evolución de las especies y el sentido de todos estos programas que en principio parecían que son malos y tal, pues tienen un sentido evolutivo, se han tenido que ir creando en la evolución para que las especies vayan perfeccionándose. De la reversibilidad de los programas ya he hablado antes. Bueno, podemos decir que la mayoría de las medicinas ancestrales no existen las enfermedades incurables. Ese es un término, una acepción de las cosas que hemos adquirido con la medicina moderna en los últimos siglos. Antes solo había enfermedades fáciles de curar y difíciles de curar. Y si estudias ahora nueva medicina germánica te das cuenta que las cosas son así. No existen las enfermedades incurables, los pacientes incurables, algunos ya pueden llegar a ese punto, pero hay enfermedades que son más fáciles y otras menos. Entonces, como nada es tan sencillo como esto, pues luego ahí vienen, cuando ya te dedicas a ello, tienes que aprender por qué hay pacientes que no van bien, incluso respetando la naturaleza, respetando la biología. Pues es que hay unas causas de que las enfermedades no vayan bien los programas. A la primera de ellas le llamamos raíles, que también se puede llamar alergia. Bueno, pues que situaciones que están relacionadas con el hecho que se produjo cuando saltó el DHS, pues de una forma inconsciente te pueden hacer saltar otra vez ese programa si no está resuelto del todo. Otro gran problema que existe en esta sociedad es el conflicto de colectores. El conflicto de colectores es un conflicto que afecta a los tubos renales y lo que produce es un cambio en la funcionalidad del riñón y retenemos líquidos y hay otros síntomas y alarga o impide muchas veces la curación si este conflicto no se resuelve.
O sea, tenemos un conflicto de otro tipo, una enfermedad cualquiera, está ya en su fase de curación y resulta que vemos que el paciente no va bien, y el problema es que además tiene un conflicto de colectores. ¿Por qué le doy yo tanta importancia? Porque es un tema conflictual súper frecuente en esta sociedad. Lo llamamos conflicto existencial, de desarraigo, de abandono, de sentirse solo. Lo podemos resumir como un sentimiento de soledad, un sentimiento de que no te entienden, de sentirse un bicho raro. Hammer lo explica con el pez fuera del agua, cuando una ola le saca, pues inmediatamente se activa este programa de colectores para empezar a retener líquidos. Su problema es que las inflamaciones no pueden acabar nunca mientras exista este conflicto. Y el problema también es que en muchos casos no podemos hacer nada. El único que puede hacer algo es el paciente, si hace cambios en su vida o si el entorno, que es lo más importante, cambia. Este conflicto es muy importante en pacientes que están ingresados, que están apartados de toda su vida laboral, familiar, y conocerlo es importantísimo en esta medicina. Luego están los círculos viciosos, que eso ya tiene más INRI, como diría mi madre, que son la misma clínica de la enfermedad en la fase de curación, la consideramos muy maligna y nos produce otros conflictos o el mismo conflicto. Cuando es el mismo conflicto es el círculo vicioso. Por ejemplo, en la enfermedad del peritoneo o de la pleura, cuando sale derrame, pues consideramos en la medicina científica que eso es una progresión de la enfermedad. Sin embargo, es una evolución natural que habría que dejarla hasta que terminara. Si no existen otros motivos de cronificación y no existen otros conflictos, no sería grave. Pero como al paciente le decimos que esto es muy grave, pues entra de nuevo en el mismo conflicto que le produjo la enfermedad en el peritoneo, por ejemplo. Porque el conflicto del peritoneo es el ataque al abdomen. Por ejemplo, si a un animal le dan una coz en el abdomen, hace un conflicto de estos de peritoneo. Y cuando lo resuelve, que en este caso al ser un traumatismo es directamente, pues puede, en dependencia de la gravedad de ese conflicto biológico, vean aquí el tema de biológico, una coz puede ser un conflicto biológico, un golpe, o tragarse una madera. Tienes un conflicto biológico de que hay que digerir algo indigerible. No es psicológico necesariamente. Pues ese animal hace una pequeña ascitis y luego eso se resuelve. Nosotros hacemos muchos conflictos de una manera virtual que llamo yo. Entonces, por ejemplo, muy típico la frase, me han roto el corazón. Cuando una persona tiene un evento en su vida muy grave que le rompen el corazón, pues puede incluso hacer un conflicto de ataque contra el pericardio. Si luego hace un derrame y le decimos tienes un derrame en el pericardio y te tenemos que pinchar el tórax, pues esto es lo que llamamos círculo vicioso, porque el paciente, sobre todo durante el pinchazo, puede repetir el conflicto biológico de ataque al tórax. Y luego está la interferencia o freno de la fase vagotónica con productos químicos simpaticotónicos, principalmente los fármacos, que la mayoría de ellos son simpaticotónicos y no nos dejan relajarnos, pero también físicos y mentales. O sea, puede haber una simpaticotonía mental. El miedo es la principal causa de que estemos en estrés, aunque estemos en una fase biológica de curación, que como no sabemos que lo estamos, pues tenemos mucho miedo porque nos han dicho que eso es malísimo y es un estresante, un simpaticotónico psíquico. Entonces, como ya hemos dicho, pues causas de que haya todavía mucha gente de que no pueda curarse es que no resuelven a tiempo. Segundos, terceros y cuartos conflictos que por el hecho de tener una enfermedad grave te surgen en la vida.
sociales, psíquicos, de miedo, de todo tipo, laborales, familiares, los simpaticotónicos, como ya he dicho antes, que son productos que producen simpaticotonía, las interferencias con el cerebro, principalmente esas que pongo, porque todo este programa está dirigido por el cerebro y si interferimos en el cerebro directamente, pues podemos frenar el programa y hacer que no se cumpla. Y pongo yo ahí también falta de diagnóstico y tratamiento de complicaciones. Existen pacientes considerados de incurables y como son incurables, pues habitualmente van al hospital porque les surge una complicación y tendemos a inferir que esa complicación es propia de su enfermedad incurable y esto muchas veces no es así. Hay que tratar todas las complicaciones si son tratables, aunque solo creas que es por calidad de vida, pero si tienes una complicación tratable, ¿por qué no la vas a tratar? Porque el paciente es incurable según tu punto de vista. Entonces yo ya he visto bastantes de estos, no muchos, pero es una pena cuando ocurre. Yo cuando ejercía en oncología, pues como yo ya había hecho medicina natural, acupuntura y sabía de otras cosas, yo creía que los pacientes de cáncer se podían curar, todavía no sabía ni esta medicina, pero yo seguía creyendo que se podían curar, que tenían el derecho a por lo menos plantearse esa opción. Pues ante cualquier complicación siempre hacía interconsultas al resto de compañeros, si hacía falta al cirujano, al neumólogo, al que fuera, para que me solucionara esa complicación que yo no sabía solucionar, porque eran complicaciones médicas, no complicaciones del cáncer. Era un paciente que tenía un cáncer de algo y de repente tenía una neumonía, o tenía una apendicitis, o tenía una hernia encarcerada, o tenía una obstrucción intestinal, aunque fuera por el cáncer. Y al principio les costaba mucho, me decían, pero si es un paciente incurable, y decía, ya, pero es por calidad de vida. Se acostumbraron a hacerlo y yo no tuve ningún problema en ese sentido, mis compañeros me ayudaban. El problema es de que hay que plantearse las cosas y hacerlas. Como ya he comentado antes, el cansancio en la fase de curación es un tema que en esta sociedad no se admite, cuando el cansancio es normal en estos programas. Cuando te estás curando tienes que estar un tiempo cansado. Cuanto más grave haya sido el conflicto, más largo haya sido, más tiempo y más cansado vas a estar. Yo he tenido procesos de estar 6 meses durmiendo 10 horas y estar cansadísimo, trabajar 3 horas al día y no poder más. Pero yo sabía que no me iba a morir. Si tú consideras ese cansancio tan fuerte como un síntoma de cáncer, que le llaman astenia cancerosa, y empiezas a buscar un cáncer y si lo encuentras, pues ya entramos en un círculo vicioso de ya nada es posible, esto es incurable y ese es el problema. Yo como ni siquiera me lo diagnostiqué, pues pasé mis meses de cansancio y si veo que se alargan mucho o que tengo inflamaciones, pues me busco si tengo un síndrome de colectores, intento hacer mis cambios a ver si lo puedo solucionar y ya está. Entonces esto solo se entiende habiendo estudiado esta medicina. A este cansancio se suman otros cansancios, pues puede ser por los tratamientos, porque además tengas una anemia, porque estés muy bloqueado energéticamente. Y para eso vienen bien las terapias de ayuda externas, para diagnosticar estas cosas y tratarlas. Entonces, las dificultades para que se comprenda esta medicina, la primera es entenderlo de conflicto biológico. Ya les digo que yo tardé 10 años en hacerme un poco un esquema, no un esquema mental, sino a admitir esa idea o entenderla, porque es una idea totalmente nueva. La palabra conflicto tiene la connotación de psicológico y no es psicológico. A nosotros nos pasan cosas y si son de determinada característica nos puede saltar un programa de estos. Es una cosa,
un hecho inconsciente, es automático, está programado por la naturaleza y no es un conflicto psicológico. ¿Qué pasa? Que nosotros con nuestra mente racional, nuestra medicina científica, nuestras creencias en las enfermedades incurables y otras cosas parecidas, pues entramos también en conflictos psicológicos. El principal es el pánico y el miedo. Estamos en una cultura de la necesidad del remedio externo porque creemos que la enfermedad viene de fuera, entonces la curación también tiene que venir de fuera. Y como ya he dicho antes, para mí los remedios externos no curan, solo son ayudas para favorecer nuestra curación. Y por tanto no creemos en la autosanación y no entendemos la naturaleza, que de esto también se ha hablado antes en la anterior charla, como sanadora que es. Eso no vamos a hablar. Entonces, para un médico, si estudia esto, empieza a comprender por qué muchas terapias solo tapan síntomas y no sirven para curar. Empieza a entender que mucha clínica que creemos maligna y que no entendemos muy bien su mecanismo de producción es de etiopatogenia cerebral. Nos hace ver cuando somos diatrógenos, cuando estamos impidiendo la curación con nuestras técnicas. Y en esta medicina tampoco existen las metástasis como las entendemos nosotros. Las metástasis son segundos tumores por segundos conflictos. Entre otras cosas, a lo mejor también hay algo más, pero yo viendo los pacientes veo que siempre tienen sus segundos conflictos y que si no los tienen, no tienen las supuestas metástasis. Esta es la razón de que unos pacientes hagan metástasis en un sitio, otros en otros nunca las hagan, porque no las hacen. El tumor no hace metástasis, es el paciente que hace conflictos o no hace. Ya que hablo ahí de lo cerebral, pues yo durante mi ejercicio vi 2 o 3 pacientes de mama que tenían metástasis cerebelosa. Y me extrañó muchísimo, porque yo nunca había visto metástasis cerebelosas, y me extrañó que las 2 fueran de mama. No sé, me llamó la atención. Pues la supuesta metástasis cerebelosa, ahora sé por esta medicina que es un tipo de inflamación que aparece en el cerebro, en el foco, cuando el programa está en fase de solución. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un proceso de cambio de mentalidad. Yo reconozco que esto es muy difícil aceptarlo, yo he tardado muchos años. Yo seguía pensando como un médico convencional, aunque ya me supiera esto. Creemos en el remedio externo, creemos en la tecnología ante todo. Tenemos también ahora el boom de las medicinas naturales, que yo como beneficio a esto le veo que son menos diatrógenas y más inocuas. Y tenemos otras terapias como las manuales, las energéticas, etcétera, etcétera, incluidas en las anteriores. Entonces hemos partido del chamanismo, medicinas tradicionales, que yo llamo medicina de conciencia, que tiene que ver mucho con el efecto placebo, que es lo mismo que el efecto chamán, y hemos llegado a la alopatía física y química, pero en realidad estamos prácticamente haciendo lo mismo, mucho más técnicamente, mucho más científicamente, pero estamos intentando resolver cosas desde fuera que no se pueden resolver desde fuera. Entonces, por eso hay tantísimas terapias y cada vez habrá más, porque si una persona se lo propone, se crea un sistema completo y coherente y seguramente le funciona, porque aquí está el tema de la conciencia por detrás, la conciencia del terapeuta y la conciencia del paciente.
Si tú crees que el médico te va a curar con unas pastillas, pues es más probable que te cures. Y si no crees que te va a curar, pues la mayoría de la gente no se las toma y lo que hacen es no decírselo al médico. Y son los que no van de otra manera. ¿Por qué? Porque sigue estando ahí nuestra conciencia y nuestra intención. Por eso yo a todo esto le llamo terapias externas. Y casi me da igual una que otra. Hay países donde van médicos occidentales y tienen unas patologías que al final remiten al paciente al chamán, porque solo se curan con el chamán. La medicina del futuro es la medicina integrada, a mí me gusta más llamarla así, más que integrativa, porque integrativo da la sensación de que queremos juntar todo. Y no se puede juntar todo. Hay cosas que son incompatibles de unas medicinas con las de otras. Tenemos que empezar a volver a creer en la unión cuerpo-mente, a dejar de hablar de enfermedades incurables. De hecho, hay pacientes con enfermedades incurables que se curan, y como no aceptamos esto, pues decimos que se han curado por otras razones o que no tenían la enfermedad. Pero no, son pacientes que se curan. Tenemos que empezar a entender todo como que no es maligno, que son mecanismos de defensa naturales que tenemos en nuestros programas para sobrevivir. La enfermedad lo que hace es darnos tiempo para que no nos muramos, y si aprovechamos ese tiempo, pues nos podemos salvar. Y lo que he dicho antes, aceptar que el remedio externo no cura siempre, que el que se cura es el paciente, no el remedio ni el sanador. Por eso hablo yo de autosanación. Y yo comprendo que esto es muy difícil al principio, la gente necesita apoyarse todavía en el exterior y que le ayuden, porque estamos en otra conciencia. No hemos llegado a la conciencia de autosanación y eso no entra dentro de nuestra mente. Pero no por nosotros solo, porque si todas estas cosas se trataran naturalmente en los medios o en las escuelas o universidades, pues a lo mejor llegaba antes a nosotros esa conciencia. La medicina del futuro tiene que ser con menos iatrogenia. Cambiarán las indicaciones y contraindicaciones tanto de pruebas como de terapias. Me refiero si se aplicara esta nueva medicina a la medicina convencional en los hospitales. Se empezaría a conocer qué procedimientos son incompatibles con qué procesos o con qué otros procedimientos, y habría menos iatrogenia. Bueno, ya he comentado algunas cosas. Esto ya lo hemos dicho, generalmente muchos conflictos se resuelven de una forma natural, lo resuelve la persona sin saber NMG. Necesita de un conocimiento previo de esta medicina y podemos idearnos o estamos intentando buscar siempre técnicas para ayudar a resolver los conflictos, pero yo sigo con la idea de que o lo resuelve el paciente, que muchas veces es hacerse consciente de lo que le pasa y ya está. Y una vez que se ha hecho consciente, a lo mejor puede resolver. Si no se hace consciente, muchas veces no puede resolver, si además a eso se suma el pánico, el miedo a la enfermedad incurable y todo ese estrés que va alrededor de ello. Hay personas que simplemente con hacerse inconscientes, no sé si es que resuelven o simplemente minimizan el conflicto de alguna manera, pero no es que sea la panacea esto de haciéndose consciente uno se cura, no, pero ayuda muchísimo. Por eso conocer esto ayuda muchísimo. Si ven los vídeos de la medicina de Hammer, los pocos pacientes que salen ahí como ejemplos o como pacientes que se han curado con esta medicina, todos ellos habían estudiado medicina de Hammer, o en cuanto la conocieron y tuvieron el diagnóstico se la estudiaron rápidamente. No se puede seguir yendo al médico a que te cure, aunque haga medicina de Hammer o aunque haga lo que sea.
Tiene que ser el paciente el que tome la responsabilidad en eso. Tiene que ver con sentir lo que en ese momento se bloqueó psíquicamente y no pudimos sentir porque era tan fuerte y tan grave para nuestra supervivencia que nuestro cerebro lo pasó directamente al inconsciente, creo yo, no soy psicólogo, pero algo así ahí de represión. Y si tú lo recuerdas y lo revives realmente, emocionalmente, no mentalmente, con la mente no conseguimos absolutamente nada nunca. Por eso hay muchas terapias psicológicas que te puedes tirar años y si el paciente no hace algo más, no se cura hablando solamente con eso. Se cura si hace algo más, si lo siente, si lo descubre, si lo entiende, pero no porque lo verbalice nada más. Y menos de una forma racional. Y yo me he estudiado este conflicto y entonces pues ya sé lo que me pasa. O bueno, pues lo sabes, pero te va a seguir pasando. Es muy importante evitar el miedo. El miedo es el principal bloqueador de todo esto. Y actualmente, además de la medicina científica, además de las medicinas naturales o tradicionales, pues ahora está surgiendo la medicina del miedo, del pánico, y esto se está exagerando muchísimo. Bueno, aceptaremos las causas internas, que es lo que aceptan las medicinas tradicionales hace milenios. Causas internas se refiere a las causas psíquicas. El diagnóstico volverá a ser otra vez clínico, como debería ser, y las pruebas solo una ayuda para pequeños detalles del diagnóstico. Últimamente parece que no está de moda hacer diagnóstico clínico y que siempre hay que hacer pruebas, hasta el punto que a veces llegamos no a tratar al paciente, sino a tratar el resultado que ha tenido del colesterol, o a tratar el marcador tumoral. Bueno, entonces se entenderán las pruebas diagnósticas de imagen de otra manera. Yo ya las estoy empezando a entender de otra manera. Hay pacientes que les hacen TAC, resonancia, PET, no sé qué, y hay una disonancia entre estas pruebas. Cada una parece que dice cosas diferentes, y lo que pasa es que cada prueba mide cosas diferentes, y esta medicina te enseña mucho a ver ver exactamente lo que te está diciendo la prueba. Pues podría poner ejemplos, pues no sé, yo cuando veo una mamografía que hay muchas calcificaciones, para mí eso es un signo de fase de curación y ya está. O cuando veo un PET positivo, pues las zonas donde está positivo es un signo de que las células se están reproduciendo y ya está. Pero eso no implica que puedan dejar de reproducirse más tarde, o eso no implica que estemos ante una cosa gravísima. Entonces, si repetimos ese PET al mes siguiente o a los 2 meses, resulta que nos sale diferente, y a los 4 meses nos sale diferente, y esta medicina te enseña a entender por qué salen las cosas diferentes con el tiempo. En oncología pasa una cosa, que el paciente, unos tumores le crecen, otros no le crecen, y aquí nadie sabe explicar por qué. Yo con esta medicina ya lo entiendo. Yo creo que no existirá el llamado diagnóstico precoz en el cáncer, me refiero, porque no tiene ningún sentido. Y ya cada vez hay más estudios, hay algunos estudios, no muchos, que están enseñándonos que el diagnóstico precoz no es tan bueno como nos creíamos, que el kit de la cuestión no está en diagnosticar a más pacientes y antes, porque al final no conseguimos nada, o incluso podemos empeorar las cosas. Aquí he puesto 2 o 3 estudios que he encontrado haciendo una búsqueda muy rápida en internet, y como pasaré para el que quiera las diapositivas en las que vienen links, pues ahí los tienen. Esta medicina te quita el miedo irracional.
A veces puedes tener miedo si ves que lo tuyo está complicada la cosa y cuesta resolverla, pero son menos casos. Será una medicina que respete totalmente la biología, el descanso del que ya he hablado, los ritmos circadianos. Incluso en la aplicación de medicamentos habría que tener en cuenta estos ritmos, el ritmo día-noche. No es lo mismo tomarse un corticoide a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde. Se tendrá muy en cuenta la importancia de que el cerebro funcione adecuadamente, que no se interfiera su funcionamiento. En esta medicina del futuro los psicotropos se usarán muy poco, los fármacos que se usan en supuestos pacientes psiquiátricos o pacientes psiquiátricos. Yo pongo ahí como ejemplo que a lo mejor se podrán seguir usando en una agitación psicomotriz muy grave, en estados peligrosos para el paciente de los demás, pero se tenderá a usarlos lo menos posible. Se podrán usar otras cosas que estamos viendo ahora que son muy buenas, como el agua de mar, que para mí es una maravilla, es el suero realmente fisiológico. Y la palabra fisiológica aquí es totalmente cierta. El agua con cloruro sódico no es suero fisiológico. Lo llaman así de una forma comercial, pero de fisiológico no tiene nada. El agua de mar disuelta a una disolución adecuada sería el suero más fisiológico que existe en el mundo. Usaremos muchísimo menos los antibióticos. Usaremos también los naturales. Evitaremos muchísimos fármacos de por vida. Pongo ahí algunos ejemplos de enfermedades en las que se usan. Evitaremos iatrogenia, evitaremos cirugías innecesarias y haremos pequeñas cirugías cuando ahora las consideramos inútiles, las haremos porque serán muy útiles para evitar complicaciones. Seguiremos no al paciente sino a su proceso hasta que se finalice. Ahora lo que hacemos es cuando un paciente ha sido diagnosticado de algo de esto grave, oncológico, pues se le sigue de por vida prácticamente. Además sin mucho criterio en si hay que seguirle cada cuánto tiempo. Esos protocolos son un poco aleatorios. O sea, a este paciente se le sigue cada 3 meses y le hacemos esta prueba. O bueno, porque tú lo has dicho, pero que yo sepa no hay estudios de que eso sea mejor que no hacerlo, o hacerlo cada 6 o cada 8 meses. Es como una obsesión por seguir al cáncer y luchar contra él y diagnosticar cuanto más mejor y a la mínima problema que creemos que es malísimo, pues detectarlo cuanto antes para luego nada. Porque si dijéramos es que ese seguimiento te va a evitar unas complicaciones gravísimas o te va a curar. El seguimiento lo que crea en el paciente es un estrés psicológico absoluto. En los días antes de la revisión todos se ponen malos. Y si encima no tiene mucho sentido y mucho respaldo científico de hacerlo así, de esa manera tan exhaustiva, pues estamos haciendo el doble de mal. Entonces no será un seguimiento del paciente de por vida porque creeremos en los procesos curados y principalmente porque el paciente será el que se revise y el que sepa lo que lo que le pasa. Esta medicina es para el paciente, no es para el médico. El que la tiene que conocer es el paciente, salvo los detalles técnicos y tal, que no tiene por qué. Pero si el paciente no la conoce, no sirve para nada. O sea, a mí me da igual a mí me escribe y me llama mucha gente que no tienen ni idea de esto y que están ya en una fase muy crítica, con muchos problemas y muy estresados. Y yo sé que no puedo hacer nada por ellos, no puedo hacer nada. Puedo hacer por una persona que cogida un poco más a tiempo o que conozca esta medicina a fondo, hacer en el sentido de aconsejarle lo que yo haría o de explicarle lo que él no entiende todavía de esta medicina, pero el que tiene que hacer las cosas y entenderlo es él. Como ya he dicho, muchas cosas que se consideran progresión tumoral ya no las consideraremos graves. Lo que ya he dicho antes, que el seguimiento lo hará la propia persona y más clínicamente.
El pronóstico no existe como tal, porque una persona tiene un pronóstico en este momento concreto. No sabemos lo que le va a pasar mañana, el conflicto que va a hacer mañana, y dependerá de lo que le vaya pasando cada día que su pronóstico mejore o empeore. Habitualmente lo que va pasando cuando uno le han diagnosticado de una enfermedad muy grave, cada vez empeora el pronóstico, porque ahí entra el miedo, entra el pánico, entran muchísimos factores de esta cultura del pánico. Entonces el pronóstico... ¿Sí? Que hablan de fuera. La medicina paliativa será solo en pocas personas, el resto será medicina igual en todos. Y las enfermedades crónicas degenerativas, que son las más difíciles, porque son procesos muy complicados, muy reverberantes en la psique, muy repetitivos, conflictos muy repetitivos, o en raíz muy difícil de quitar, o personas que han tenido muchos problemas en su vida y entran rápidamente en esos conflictos, aún así se podrán paliar bastante. El cambio de paradigma yo creo que precisa inicialmente un cambio individual. No consiste esto en querer cambiar el mundo, sino en que cada persona se quiera cambiar a él mismo, se informe, estudie, no se meta en fanatismos, no hay que ir contra nada. O sea, si hemos llegado a lo que tenemos ahora, por algo será. No es culpa de nadie. Salvo la medicina del pánico, que eso ya es otra cosa, eso está manipulado. Pero la medicina científica es así porque ha sido así, porque nuestra evolución racional y mental ha sido así. Se unirá lo espiritual a lo científico. La medicina será holística. Uno de los grandes problemas que vemos los naturistas es que la medicina está súper especializada. Cameron explica cómo un solo paciente puede ser visto por 5 o 6 especialistas con cosas diferentes y todas pertenecen al mismo proceso biológico. Entonces el médico debería conocer estos procesos y hacer una medicina general, lo que en los hospitales se llama medicina interna. Y siempre será útil la medicina hospitalaria y de urgencias. Pero si la integráramos con estos conocimientos sería mucho más útil. Lo que pongo yo ahí, inculcamiento de ideas y creencias, si existiera en el futuro, pues será diferente. En la escuela y en los medios es como nos inculcan las cosas, y en las universidades. Se atenderá mucho los autocuidados de salud. O sea, la salud será principalmente una responsabilidad individual. Entonces se nos enseñarán autocuidados desde pequeñitos. Habrá que conocer estas leyes de la naturaleza desde muy pequeñitos. Habrá que educar a la gente en inteligencia emocional, en relaciones. Tendrá que cambiar también el sistema, porque el sistema, por muy inteligente emocional o muy buena persona que seas, pues también tienes unos fallos bastante importantes. Bueno, en estos temas que pongo aquí de autorresponsabilidad, colaboración, eso es mi idea de cómo debería ser el cambio de conciencia. Los temas de nutrición se atenderán mucho mejor de lo que se atienden ahora, que prácticamente no se atienden. Y los temas de ecología también. Entonces los estudios en medicina serán integrados, se tendrá en cuenta la mente y la medicina del terreno.
Y yo pongo ahí que los formadores podrán ser seguramente terapeutas ya jubilados, o sea, no solo científicos que no tienen experiencia clínica, sino personas que tengan mucha experiencia clínica y luego se dediquen a formar a los jóvenes. Los terapeutas yo creo que tienen que saber todos medicina. El tema de las malas noticias ya no existirá con esta medicina si el paciente la conoce, porque verá las cosas desde otro punto de vista, fuera del pánico. Entonces, que una persona tenga un cáncer no será un shock. Es el segundo conflicto que se suele producir cuando se produce. El hecho de que te diagnostiquen ya te está creando un segundo conflicto. Y ese segundo conflicto puede crear otro tumor. Que todos somos cuidadores, habrá menos diferencias entre médicos, enfermeros, no sé qué. Los remedios externos se entenderán como una ayuda nada más y tendrá que cambiar la sociedad para atender la salud de las personas, porque nos daremos cuenta que para que una persona se cure, pues a lo mejor necesita no trabajar unos meses, o necesita tener una paz y una tranquilidad, o necesita asegurarse que su familia esté bien. Entonces es absurdo que una persona se quiera curar con esta medicina si luego me está diciendo que es que no tiene dinero para vivir, que su hijo le da problemas graves, que no tiene un apoyo social para resolver estos temas. Entonces la dificultad que tenemos ahora es la sociedad y la cultura que tenemos ahora, que es una de las causas de por qué, y yo creo que para mí es la más importante, de por qué está aumentando la frecuencia del cáncer y de esta manera tan exagerada. Cada vez estamos haciendo muchísimos más conflictos todos, y ahora con la crisis el doble. Si alguna vez acaba la crisis o quieren terminarla, pues estaría bien que hicieran una estadística de qué ha pasado en esos 10 años, cómo han evolucionado los tipos de cáncer, y se puede estudiar con esta medicina por qué unos aumentan más que otros. Bueno, por ahora, ¿qué podemos hacer? Pues la NMG la tenemos como una ayuda, nada más. Yo no hago consulta médica, yo no trato enfermos ni enfermedades. Yo lo que hago es una asesoría de enseñar a la gente esto si lo quieren aprender y explicarles cómo están desde este punto de vista, y luego ellos toman las decisiones que quieren. Les informo de lo esperable en el momento actual, de por qué son las cosas así. Buscamos, cuando no está resuelto, intentamos encontrar cuándo se le produjo al paciente el shock, esto del DHS. Si se consigue, que es difícil, hay que tener bastante experiencia, pues puede ser una ayuda muy importante para el paciente, para que haga su toma de conciencia. Y lo que hago sobre todo es valorar si ese paciente está comprendiendo estas cosas o no está comprendiendo nada, porque si no está comprendiendo nada yo no le puedo ayudar en nada. Entonces la NMG, cuando se aplique, mejorará muchísimo todo tipo de prevenciones y diagnosticaremos más precozmente los conflictos, no las enfermedades, sino los conflictos, para resolverlos más precozmente, ya sea de una forma psíquica, hablando con el paciente, o sea, mental, o por detección por síntomas y signos. Si yo me ha subido la frecuencia cardíaca y sigue alta durante días y días, si yo estoy estresado y duermo menos y tengo la piel un poco más fría, o me sube la tensión, o principalmente me siento muy preocupado y mal, es muy probable que yo esté con un conflicto y hay algo que resolver ya, aunque no te diagnostiquen de nada en meses. Bueno, y finalmente, una vez que conozcamos todo esto, encima haremos menos conflictos, porque nos tomaremos las cosas de otra manera y veremos su verdadera trascendencia en nuestra vida. Estas son las 5 leyes biológicas de esta medicina, y
y bueno, no tenemos tiempo ahora de eso. Aquí pongo tres autores que para mí son muy importantes. De Otto Warburg ya han hablado en la conferencia anterior. Wilhelm Reich tiene un libro que se llama La biopatía del cáncer, segundo tomo del descubrimiento del orgón. Todo aquel que sea médico o científico les recomiendo que se lo lea. Con poner el título y el autor en Google se baja el PDF. Y Kremer es otra persona, un médico, una persona científico convencional que tiene también un libro muy interesante. Y para mí estos tres, sobre todo estas dos obras y un conocimiento un poco de lo que descubrió Warburg, son cruciales en el entendimiento del cáncer. Nosotros estamos dando un curso para empezar a aprender a estudiar esta medicina, que es muy complicada. Entonces, como no es para médicos, pues más complicado todavía, porque los médicos lo entenderían antes, aunque tendrían mucho más disonancia cognitiva que los no médicos, más resistencias. Y le llamamos así formación en psicobiología, y bueno, le pusimos crecimiento personal, pero principalmente solo nos está dando tiempo a hablar de la NMG y explicarla y entenderla y enseñar a estudiarla. En Plural 21 hay por ahí unos papeles, me parece que ha dejado un compañero de ahí. Y en principio, bueno, recordarles que ahí dan conferencias el compañero Antonio Tagliati, que habla sobre estos temas y muchos otros. Es un estudioso desde la mente de todo, se lo sabe todo y te ayuda a afrontar el miedo, te ayuda a otras cosas, y él se encarga del cáncer, de informar sobre temas relacionados con el cáncer, y también se habla de otros temas como el SIDA, etc. Y nada más, yo no sé si les he dejado más liados que antes, solo recordar que esta medicina tiene más de 30 y pico años y todavía no se conoce casi nada. Y bueno, a lo mejor ha habido algo de conspiración, o ha habido conspiración, pero el tema es que tenemos que cambiar nuestra conciencia. O sea, aquí se trata de autosanación y se trata de creer en la vida y se trata de otras cosas que dependen del individuo, no dependen del sistema. No podemos quejarnos de que el sistema está muy mal y por eso se tapan las cosas, ¿no? A lo mejor es que las cosas no salen a la luz porque el sistema está, no el sistema, sino nosotros estamos muy mal, o porque no nos da tiempo a verlas porque estamos todo el día viendo la tele, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que hacer más fuerza en la responsabilidad personal de cada uno, en el cambio individual. Y pongo esta foto porque a mí me impactó. Es un servicio de cirugía, creo que en Valencia, que antes de operar pues meditan y entonces consiguen ser más eficientes en grupo. Entonces esto es integrar la espiritualidad a la ciencia. Y nada más, muchas gracias por haber venido. Siento haber sido tan extenso. Siento haber sido tan extenso. Hola, si alguien quiere realizar alguna pregunta, que levante el brazo, por favor. Gracias. Hola. Hola. Entonces, me pasa que a todos que me miran internet, no entiendo nada, me encantaría que ellos una bibliografía similar para comprender las propiedades biológicas del cambio y desde la que lo pensaría, no con la sensación.
apetece saber si hay bibliografía en castellano. Ah, bibliografía. Sí. Ese es un problema que... Sí, sí, es un problema que tenemos todos los españoles, porque Hammer ha publicado ya 4 o 5 libros, pero están todos en alemán, en inglés, en italiano algunos, y en español actualmente solo hay el, ¿cómo le llama? Presentación de Nueva Medicina, que es un cuadernillo con un resumen general y ya está. Yo tuve la suerte de que un compañero me pasó una traducción completa de la obra completa de Hammer, que anda por ahí. Muchas veces la cuelgan en internet y extrañamente desaparece al mes siguiente, y la cuelgan en otra página. La he visto colgada hasta en páginas chinas, la van colgando por todo el mundo. Hay copias por ahí en español. Es una traducción que no fue finalmente editada, no sabemos muy bien por qué, pero que bajo mi punto de vista está bien hecha. Se puede estudiar y se la recomiendo a todos los médicos. Es lo que he puesto ahí, el Testamento de la Nueva Medicina. Que yo sepa, igual Hammer amplía su obra y la publica en breve, no sabemos en cuánto tiempo. Entonces, yo lo que recomiendo en mi blog, pongo esos vídeos, pongo esos 2 o 3 links de blogs que hablan de esto, pero sí es difícil. En Plural 21 te pueden guiar un poco más o dar alguna copia de algo, y ahí tienes información. Ha dicho después una relación de, como se suscribe, enlaces de YouTube que no he podido quedar con ellos. Si me meto en tu página, sí están. Si te metes en mi página, en la pestaña asesoría, creo que es, los encuentras todos. Vale, pues muchas gracias. Sí están. ¿Me lo han puesto? Joder, estos, ¿cómo son? Se pone en internet plural-medio21 con número.org. Sí, buenas tardes. A mí me dio un cáncer de 3 años, me operaron del intestino y del hígado, y bueno, una urgencia que estuve, de un biólogo investigador del cáncer de Valencia. Pero puedes hablar, es que no te entiendo bien. Puedes hablar un poco más lento, que no te entiendo con el eco. Muy bien. Fui a la conferencia de un biólogo, de microbiología, investigador del cáncer de Valencia, y le pregunté a los niños, no por cáncer, por otras cosas, y le pregunté si conocía algo natural que pudiera ayudar. Y me recordó de haber precisamente, si lo creía en esas cosas, de ir a un doctor de una medicina germánica, el doctor Hammer, que se encuentra en la Universidad de Castellón. Y fui a verlo, y realmente no comprendí mucho, pero dije, yo quiero saber más. Y me compré el libro que tenía encima de la mesa, se lo cojo y se lo compro, y se Hammer tuviera razón. Y si Hammer tuviera razón. Me esforzaba, pero la persona, y me leí ese libro y dije, uy, pues yo creo que es conocer también, porque yo encontraba por ti. Y yo mismo encontré el DHS. Y una vez que encontré el DHS, me sirvió enormemente en curación. Porque yo lo curé, me quedaron libre de enfermedad. Y el DHS, pues no sabía cómo hacerlo, porque comprendo que tengo que pedir perdón a estas personas, perdonarlos sobre todo, porque el conflicto es que durante días y días y meses no podían hacer exactamente eso como se explica, ¿no? El DHS. Pero ahora me encuentro porque la gente biológica que encontré fácilmente en internet se encuentra en todas partes de las círculos biológicas, me encuentran en español muy fácilmente. Pero ¿cómo sigo para que si aparecen segundos o terceros DHS relativos quizás al primero, porque primero lo solucionamos, si lo tengo que hacer de la misma forma, pues claro, el diagnóstico yo sé cómo encontrarlo ahora, pero ¿cómo tratarlo? Porque claro, si no es perdonar a alguien o perdonarse a sí mismo, cuando es un poco por una actuación, por
o cosas así. Pues yo hice el escáner, hablé con una persona que me dijo que podía contactar al doctor Hammer, tengo el número de teléfono, me dio una vez veces y siempre está ocupado en Noruega, y yo tenía que hacer el TAP cerebral, ya lo tengo. Lo he hecho sin visión, porque si ya no consigo hablar con él, pues el viaje, o encontrar un médico como entonces, estudiar este escáner cerebral. Entonces, ¿cómo me puedo saber? ¿A quién puedo entregar el escáner cerebral experto que pueda estudiar si sigo teniendo cáncer, si está en fase curativa, si ya está en fase ya de... Yo lo que hago es una asesoría general, o sea, yo no me baso en el escáner cerebral, lo puedo mirar si lo tienes hecho y a lo mejor veo cosas, pero yo no soy especialista de escáner. Pero se mira todo, se mira toda la clínica que tengas ahora, la historia de los eventos que te han pasado y si tienen relación con la clínica, intentamos, a veces encontramos las cosas fácilmente, otras veces es más complicado porque depende del tipo de proceso. Yo es lo único que hago en la asesoría. No conozco aquí otra, no sé si esta persona que has sido tú, pues te vería el escáner también. No sé hasta qué nivel llega. Pero has dicho una cosa muy importante que es, yo vi, primero, ¿lo entendiste o te lo creíste? Segundo, encontraste el DHS, te hiciste consciente. Y cuando uno se hace consciente y dice, anda, esto es seguramente que es esto o esto va a ser, eso ya es un primer paso para curarse. Pero me dices que para curarte que tuviste que perdonar a gente y cosas así. Eso ayuda mucho. Yo he tenido procesos así, de un DHS y un tema que no tenía solución. Y yo pensaba que me había curado perdonando y perdonándome. Lo que haces es minimizas el conflicto, se queda ahí como congelado, pero siempre es un temita que te joroba y te pueden saltar pequeñas alergias y tal. No es que ya tenga que saltarte y ponerte grave otra vez, no. Pero el hecho de que el entorno no cambie y tengas tú que hacer un cambio individual, yo creo que no llegas a la solución total. Lo que haces es minimizarlo. Pero a lo mejor sí, a lo mejor lo has solucionado del todo. Yo pensaba que lo había solucionado individualmente y pensaba que eran posibles las soluciones espirituales o mentales. Y luego he descubierto que no lo tengo solucionado porque a mí me saltan raíles. O sea, hay cositas que me ponen un poquito nervioso y tal. Pero bueno, es parte de la curación. Hay que entender al entorno, a las otras personas, y no culparlas. O sea, las cosas suceden, cada uno tiene un papel y algunos son desgraciadamente de una manera que no nos viene bien o tal, pero en el fondo nadie es culpable de nada. Esta medicina te enseña mucho a no juzgar. Hammer no juzga a nadie. Le puedes estar contando una cosa que para ti es una burrada del padre y el hijo y el nieto y no sé qué, y nunca juzga a nadie. Él busca una solución biológica. La solución biológica es que los de alrededor cambien, o por lo menos si quieren que se cure la persona, se comprometan a cambiar para que esa persona se cure y entiendan por qué tienen que cambiar su relación con esa persona. Pero no echa la culpa a nadie. Y lo otro que me decías que era, bueno, lo del escáner, pues ya te he dicho que... Sí, hay aquí el no, que yo sepa, no hay nadie que se dedique a eso. Que puede el escáner cerebral. Bueno, la persona que habló, que yo vivo, yo creo que está muerto, pues con un permiso, ¿no? Pero yo no me interesa, después existe mucho, de cámara personal, y todo que siempre estaba ocupado, que siempre está el teléfono ocupado, que parece, de verdad. Claro, porque Hammer ya es una persona que tiene casi 80 años y ya yo creo que no vive de esto, ni hace mucho. Entonces, cuando coge el teléfono, pues debe ser para ayudar. Pero no es a tiempo completo, no sé si tiene más dificultades, no sabemos nada de él, de cómo vive. Entonces yo lo único que la noticia que me ha llegado es que sí, que él a lo mejor de tal a tal hora, muy pocas horas al día, 2 o 3, coge el teléfono, pero si le llaman 200 personas, pues al final atiende a 1 o 2. No puede hacer más. Hola, aquí.
pero el conflicto biológico, el concepto no lo acabo de entender. Te pido si me puedes explicar, o me puedes dar algunos ejemplos del conflicto biológico. En primer lugar. Y en segundo lugar, ya he quedado para quedar con el siguiente. ¿Qué opinas de los trabajos de Haber sobre la utilización del sonido, o mejor dicho, de la música, en el tratamiento del cáncer? Porque, según tengo entendido, él compuso una pieza musical dirigida, me parece, a su esposa, que es una ópera, y según alguna entrevista que hizo por internet, él asegura que esa pieza musical pues puede llegar a detener el proceso canceroso. ¿Qué opinas tú de esa línea de Haber sobre la utilización del sonido de la música en el tratamiento del cáncer? Yo no opino nada todavía, o sea, yo primero no sé de música, ni de frecuencias, ni de nada de este tipo. Lo único que él tenía una música y luego la han estudiado y la aprobaron para esto, y parece ser que por la forma de la música, no sé cómo se denomina esto, está indicada o parece estar ayudando a gente a acabar el programa biológico, no a resolver el conflicto. Entonces, cuando ves que la cosa se alarga y que no acabas de resolver, te la pones y se supone que eso te va a ayudar a acabar el programa. Pues esto está como en experimentación. Él ha escrito un libro, está en alemán, va a haber que aprender alemán, y pone casos clínicos, y a mí me han contado alguna cosa de alguna persona. Yo mismo me la pongo a veces, te la pones muy bajita en casa durante algunas horas, y yo por lo menos noto relajación y que se armoniza algo. Pero no es una panacea tampoco, es un remedio externo más, una ayuda a probar. Pero vamos, y lo más importante, lo del conflicto biológico, ya he dicho en la charla que yo tardé 10 años en enterarme que era eso. A mí me extrañaba mucho porque repetía tantas cientos de veces en su obra biológico, 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 y es para que se nos meta en la cabeza que no tiene nada que ver con psicológico. Pues eso se va entendiendo viendo ejemplos. Y ya te digo que es muy difícil, que a mí me costó un montón. Entonces, pues no sé qué ejemplo ponerte. Los vídeos estos lo explican muy bien, porque ponen ejemplos con los animales, hacen paralelismos. Son conflictos que también pueden tener los animales. O sea, el conflicto biológico hay que definirlo de forma que su definición se pueda aplicar a un animal. O sea, conflicto de miedo por no sé qué, miedo por la carencia de alimentos, pues eso lo puede tener un animal. No es conflicto de sentirse, por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito que es el de la autodevaluación o conflicto de desvalorización. Tendemos a confundirlo con problemas de autoestima. Incluso Haber en su obra a veces se le escapa la palabra autoestima. Pues no tiene absolutamente nada que ver. La autodevaluación es cuando no podemos hacer algo, entonces nos salta un conflicto y luego mentalmente eso nos puede afectar la autoestima, a lo mejor la teníamos baja de antes, o a lo mejor tenemos una autoestima altísima y hacemos un conflicto de autodevaluación porque la vida no nos deja desarrollar cierta parte de nuestra vida. Entonces, mirando los conflictos de autodevaluación, ahí se puede empezar a entender la diferencia entre biológico y psicológico, comparándolos con los de autoestima. Tú puedes tener la autoestima muy baja y no hacer conflictos de autodevaluación, que es no poder hacer cosas. Pero es muy difícil explicar esto de biológico bueno, podríamos estar horas hablando y te aseguro yo que no nos enteraríamos. Y yo te digo que he tardado 10 años. Es como empezar a entender la mente que tienen los animales, la mente básica, biológica. O sea, un animal se relaciona con los otros y hace las cosas por unos programas. Es todo como muy automático. O sea, tenemos un software en el cerebro que tienen los animales también, y esos programas son los que saltan y no tienen nada que ver con el amor
ni con la autoestima, ni con el perdón, ni con no sé qué, no. Saltan programas que son de supervivencia. Entonces, si una persona, su hijo entra en peligro, le salta ese programa. Y me da igual que quiera más al hijo o que le quiera menos, no implica eso. No tiene nada que ver con temas ya más superiores y temas racionales tampoco. La definición es que un conflicto biológico es un conflicto que no es psicológico, que pueden tenerlo los animales y que son programas automáticos que saltan solos ante urgencias que pueden afectar la supervivencia o que nosotros nos creemos con la mente racional que afectarían la supervivencia. No que no lo creamos, sino que nuestro cerebro identifica como que esa urgencia biológica se ha producido cuando en la realidad ya no se ha producido, pero es por un tema psicológico que yo no sé explicar, porque no soy psicólogo tampoco, ni psiquiatra. Y mira, el que más habla de estos temas es un médico que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es médico, es psicoanalista y además se sabe perfectamente la medicina de Hammer. Se llama Fernando Callejón. Fernando Callejón es argentino y tiene una página web que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Medicina psicobiológica se llama su página web. Ponéis Fernando Callejón, medicina psicobiológica, y tiene un par de libros colgados en PDF y los podéis leer. Y eso ayuda a entender cosas. Para la que preguntó sobre bibliografía, pues yo recomiendo los 2 libros de Callejón, que no son de NMG, son de NMG y su aplicación en lo que él hace como psicoanalista y tal, pero te ayudan a entender cositas de la NMG. Dime. Y aprovecharé para hacer 3 preguntas que van a liar. La primera es que el conflicto biológico y conflictos psicológicos son diferentes. Se ha hablado de sentir, y a veces esta medicina es una medicina emocional. O sea, la primera pregunta. ¿Cuál? Cuando se habla un momentito del sentir, hacer sentir a la persona que tiene un conflicto lo que tenía que sentir en ese momento, yo no sé si esta medicina es una medicina más emocional, de tipo más emocional. ¿Sí? Es la primera pregunta. La segunda cuestión, has hablado de la sanación, ¿vale? No te oigo. ¿Está bien? Ha hablado de sanación. Sí. Y el cambio interno, y sin embargo luego al efecto de las condiciones externas. Vale, pues te contesto. Pues pasa. No sé qué diferencia hay entre esta medicina y el tema de la biodescodificación. Vale. A ver, la primera era psicológica. La primera es, como hablaba de conflicto biológico y hacerse... Las emociones, ¿no? Sí. Que si es una medicina emocional. Sí, No. Las emociones están ahí, los mamíferos tienen emociones también, un poco más básicas que las nuestras y menos complicadas porque no son tan cabezudos como nosotros, ni están todo el día pensando. Las emociones están paralelas, pero no es un tema emocional, no. O sea, si un animal tiene un conflicto de amenaza en el territorio y se pone agresivo para defender su territorio, no es que sea un problema emocional suyo de que se pone agresivo, y a los hombres les pasa igual. Te pones agresivo porque hay un programa para que tú defiendas tu territorio. Y la depresión es lo mismo. Si tú tienes un programa de tal tipo, puedes caer en depresión, y eso no es porque tú emocionalmente estés mal, es que te has saltado ese programa. Y como tienes las hormonas de tal manera, entras en depresión. Y eso es un mecanismo de defensa para no morirte. Mientras no sepas por qué tienes la depresión, pues puedes seguir deprimido muchos años. O entrar continuamente en ese programa. La segunda pregunta, ¿cuál era? Sobre la autosanación. La autosanación. Sí, el entorno. El entorno significa que todos estos conflictos tienen que ver mucho con lo que te pasa en la relación con los demás, pues, y que la solución real de ellos generalmente
tiene que pasar porque el entorno cambia. O sea, si a ti te echan de un trabajo, la solución real es que encuentres otra vez trabajo. Si te tiras 2 años en el paro y no encuentras, tú haces una solución parcial, o minimizas o relativizas, pero no acabas de solucionar. Y gente que no les pasa nada, han perdido el trabajo, pero no les pasa nada psíquicamente porque minimizan, de repente a los 2 años encuentran un trabajo y pueden hacer una solución fuerte y empiezan con síntomas de una supuesta enfermedad, y es porque han solucionado en ese momento. Entonces, pero esto es yo le llamo autosanación porque consiste en no interferir los mecanismos naturales y los programas naturales para que te cures, y entender esto y no buscar la sanación fuera, ni en productos ni en médicos o terapeutas. Por eso le llamo autosanación, pero lo que te sana es la naturaleza y el hecho de que la vida vaya acorde con que te sanas, que hay veces que ya llegas a un momento que no puedes resolver cosas o las resuelves muy tarde y no te sanas, te sanas pero no te curas. Y había otra, ¿no? La biodescodificación, pues es que yo no he visto vídeos, me han pasado cosas, he intentado leerme el libro pero todavía no lo he acabado. Entonces yo veo que echo de menos que esa gente, por lo menos en los cursos que dan, y yo he hablado con alguna persona que han dado cursos, que han hecho todos los cursos, no se toman muy en serio la medicina de Hammer. Primero hay que sabérsela de cabo a rabo, y una vez que sabes la medicina de Hammer y lo entiendes y sabes lo que es biológico y otras cositas, entonces puedes sumar otras terapias que yo llamo complementarias, de ayuda o para... Sí que es verdad que ellos están descubriendo algunos conflictos, pero unos me cuadran y otros no me cuadran. Yo lo veo con los pacientes. Hay cosas que ha descubierto esta gente y que a veces se cumplen. No sé hasta qué punto si es el verdadero conflicto biológico o son matices psicológicos del mismo conflicto, que al final el conflicto siempre es el mismo. Entonces yo echo de menos eso. Yo he tenido algún alumno que se ha hecho todos los cursos de biodescodificación y venir a mi curso y decir que es que le cambia los esquemas. Digo, pues yo pensaba que allí dabais la NMG, por lo menos unas bases mínimas. Entonces la NMG es como más medicina. Es entender la biología, cómo funcionan los procesos, las fases, y son 4 cosas que hay que saberse básicas. Hammer dice que con las 2 primeras leyes ya te puedes manejar muy bien. O sea, saber cuáles son las fases de las enfermedades, las 3 primeras. Y cuáles crecen en una fase, cuáles se manifiestan en una fase o en otra, y entender lo del conflicto y el DHS. Y una vez que ya sabes todo esto, pues puedes agregarle alguna terapia a ver si te ayuda. Pero biodescodificación actualmente, como es lo que yo poco que sé de ella por internet y tal, para mí eso no es medicina germánica. Eso es pues una derivación. Hammer está muy enfadado con eso, con que a partir de su descubrimiento han empezado a salir muchas variantes y muchas interpretaciones que están bien, hay que investigar las cosas, hay que ampliar, pero hay que respetar lo que ya se ha descubierto y verificado, ¿sabes? Y el resto, pues habrá que demostrarlo también. O sea, no es ser fanático de nada, pero si no conoces la NMG, yo te aconsejo que no estudies biodescodificación, porque te vas a liar. O te va a ser menos útil la biodescodificación, mucho menos. Ya digo que desde mi desconocimiento de estos temas, que yo, por lo que veo y lo que he hablado con gente que la ha estudiado. ¿Sí? Yo cuando quiera la organización cortamos. ¿Ya? ¿O dejamos que haga esta? Ya cortamos. Sí, había una pregunta. La hemos dejado ahí con el micrófono. Sí, sí.
¿Me podría explicar? Es que no entiendo el programa que se activa cuando hay un conflicto de miedo a pérdida del nido. ¿Del nido? La pérdida de la familia del nido, se activa un programa que produce hecho izquierdo, si es diestro, como una tumoración. No entiendo ese programa, ¿podría explicar? ¿Que no entiendes? No, porque ante un miedo a perder la familia, esa tumoración... No, no es eso exactamente. Se llama conflicto de preocupación, que puede ser por la madre, por el hijo o por la pareja. Cuando tienes este conflicto, que puede ser por 20 millones de causas, pues porque el niño se ponga malo, porque haya un peligro inminente, porque alguien se ponga, no sé, porque haya un riesgo en la familia de cualquier tipo, cuando tú estás... Pero es preocupación no desde el punto de vista biológico, es una preocupación natural que tiene uno. Entonces imagínate que pierdes el trabajo y a ti te entra esa preocupación, pero por los hijos, no por la pareja. Entonces te puede salir en la mama izquierda si eres diestra, y si eso ha sido tan grave para ti para crear un DHS, entonces te puede salir un adenocarcinoma pulmonar, mamario. Luego el resto pues hay que estudiarse todo cómo evoluciona. Hay un libro colgado en internet que se llama Sobre el cáncer de mama, que ha escrito Hammer. Ahora mismo no te puedo dar la referencia, pero sé que ya alguien lo ha traducido al español y está por ahí colgado. Lo que no entiendo es la naturaleza que trata de hacer con ese tumor, que trata de lidiar. Ya eso es el tema del sentido biológico, y ya aquí yo no te puedo explicar ahora en un minuto. El tema del sentido biológico es un programa que la naturaleza diseñó en la evolución cuando la persona tenía que... vamos a ver cómo lo digo. Es un programa que tiene que ver con la descendencia, con proteger a la prole, al nido, llamamos nido a toda la familia, y a dónde está, y que su motivo de existencia es evolutivo. Cuando un animal tiene un conflicto de este tipo, pues empiezan a crecer, la mama crece y generalmente resuelve el conflicto naturalmente. Muchas veces teniendo otro hijo, o en los animales los conflictos no son tan complicados y tan largos como en los humanos. Entonces, ese crecimiento muchas veces no crea cáncer de mama, y sin embargo los humanos tenemos conflictos que se mezclan lo psicológico, que nos duran meses y meses y no acabamos de resolverlos nunca, y entonces ese estímulo continuo al tejido produce que crezca un adenocarcinoma. Y lo que sí sabemos por esta medicina es que mientras no resuelvas el conflicto, la preocupación que tienes, eso puede seguir creciendo y seguramente sigue creciendo. Y eso es verificable que es así. El hecho de entenderlo o no, pues cuando empiezas a ver muchos casos, yo tampoco lo entiendo mucho. Yo me miro lo del sentido biológico, que Hammer va describiendo lo que él va descubriendo, los sentidos que tienen las cosas, y a veces pues no entiendo muy bien el sentido, pero sí que son programas que están ahí y surgen. Bueno, pues lo siento, lo tenemos que dejar porque ya es muy tarde y nos van aquí a...